Muy buenas amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Con un poco de retraso sobre el horario previsto, como las vueltas ciclistas, pues aquí estamos ya en nuestro primer programa de esta semana aquí en el Palo de Resenbrin, en Twitch, y dentro de un par de semanas subiremos el vídeo a YouTube y con un invitado de excepción que sin más os paso a presentar porque, bueno, le tenemos aquí mareado y molestándolo desde bien temprano. Así que con todos vosotros un lujazo para mí y para toda la audiencia del canal, tener al gran Carlos Castellano. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Ninguna molestia, todo lo contrario, es un placer estar aquí contigo. Solventados ya los problemas técnicos, ¿no? Que nos retrasaron un poquito, aquí estamos con ganas y bueno, has mencionado además el nombre de tu canal, El Palo de Rensenbrink. Sabes que desde el primer momento me encantó ese nombre, me pareció un detallazo además. Y hoy además muy oportuno el nombre por el tema del que vamos a hablar. Sí, efectivamente. Bueno, por un lado, el azar, el destino, las redes sociales hicieron que un día, pues bueno, yo comentara uno de tus vídeos en tu canal YouTube, que ya he dejado por aquí también el enlace desmarcado, canal al que evidentemente estáis tardando ya en suscribiros. Y bueno, de cuando esa reacción tuya de ver el nombre, El Palo de Resenbrin, y siempre se me queda grabado que me dijiste, eso es una genialidad, el nombre del canal. Así que lo llevo muy a gala y lo he contado ya muchas veces. Así que me siento muy orgulloso de ese comentario tuyo. Y bueno, evidentemente, para hablar de Resenbrin, de la Holanda del 70, del Anderlecht, pues yo creo que no había otra persona más cualificada que tú. Así que bueno, hemos preparado un programita, yo creo que disfrutó, ¿no? Bueno, no puede ser de otra manera cuando se habla de grandes equipos y de grandes jugadores. Aquella Holanda marcó una época. Y yo creo que la pena es, tú mencionaste el Anderlecht, la pena es que posiblemente sea un equipo olvidado, aquel conjunto de la década de los 70, y que, sin embargo, en mi opinión, fue uno de los mejores equipos de Europa. Yo siempre hablo de los grandes equipos que nunca ganaron la Copa de Europa, como se denominaba en aquel entonces, ahora la Champions. Y para mí el Anderlecht es uno de ellos. El Dinamo de Kiev también, de la misma época. Y son equipos que, además, curiosamente, después ganaron Supercopas derrotando a los campeones de Europa de ese momento, demostrando el poderío que tenían. Y yo creo que es importante que la gente que le gusta el fútbol y que le gusta el fútbol histórico sepa lo buen equipo que fue ese Anderlecht. Desde luego que sí, ahora lo vamos a analizar y te he traído incluso una pizarrita aquí donde vamos a ver un poco el 11 y hablaremos un poquito largo y tendido. Evidentemente, el nexo de unión de este programa, de Carlos, de mío y de estar aquí todos juntos, es porque hoy también se cumplen 2 años del fallecimiento de Ron Rensenbrink, apodado La Serpiente y uno de los jugadores históricos y quizá un poco menos valorado, que ha quedado un poco oculto en la historia de Holanda y de esa mágica naranja mecánica de los 70. Hoy, 24 de enero, se cumplen 2 años desde que nos dejó y, por supuesto, nuestro recuerdo, porque para mí personalmente ya es como uno más de la familia, puesto que he hecho mío su apellido para bautizar este canal. En síntesis, Carlos, para el que no haya visto jugar o no haya visto jugar a Resenbrink, ¿qué destacarías de él? Bueno, muchas cosas. Primero quería decir que veo que te has vestido de naranja hoy. Hombre, por favor. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Hablando de aquella gran Holanda y del gran Robbie también. Yo creo que fue un jugador muy infravalorado, porque estamos hablando de uno de los grandes de la historia del fútbol holandés. Y fíjate la lista que se puede hacer de grandes jugadores holandeses. Para mí, Rensenbrink, si no hubiera existido Cruyff, hubiera sido Cruyff. Claro, no llegaba al nivel del gran Johan, pero era muy parecido y no le faltaba tanto. Y yo por eso creo que la gente no tiene conciencia del nivel de jugador del que se habla cuando se menciona a Rensenbrink, que era, bueno, zurdo, no como Cruyff, pero tanto físicamente como en su modo de jugar tenía un gran parecido. Además, a él le gustaba ocupar gran parte del campo, o sea, él partía desde la izquierda, sobre todo porque
las necesidades de la selección eran esas en aquel momento, en el Mundial del 74 principalmente, donde él fue un acompañante de otras grandes estrellas. Cuando de verdad fue el líder, fue en 1978, en el Mundial de Argentina, cuando ya no estaba Cruyff. Y a Rensenbrink lo que le pasó fue que tuvo la enorme suerte de jugar con Johan Cruyff, pero tuvo la mala fortuna también de jugar con Johan Cruyff, porque hizo que le tapara, le ensombreciera un poco la gran figura de Cruyff. Y cuando no tuvo a Cruyff al lado, vimos lo que fue la dimensión que alcanzó Rensenbrink, con ese regate en corto, esos movimientos, como decía, por todo el campo. Una capacidad de dar pases largos espectacular. Goleador, además, sin ser un delantero que tuviera como misión única la de marcar goles. De hecho, es el máximo goleador de la historia de la Recopa. Y lo será para todos los tiempos porque esa competición ya no existe. O sea que estamos hablando, para mí, de uno de los grandes del fútbol holandés. Si alguien preguntara quiénes son los 10 mejores jugadores holandeses de todos los tiempos, creo que hay 2 o 3 grandes olvidados, porque la gente mencionaría a Kluivert igual. Sí. Dirían, bueno, Van Basten con toda lógica, y Gullit también, otros también, pero creo que la mayor parte de la gente pondría jugadores en esa lista y lo mismo, pondría a Rensenbrink demasiado abajo o igual ni siquiera lo pondría. Sí, yo estoy contigo, que ha quedado un poco escondido. Y nos preguntaban también el otro día a través de Twitter que cómo había podido sobrevivir, entre comillas, Holanda del 78 sin su máxima estrella Cruyff. Dando un poco a entender como que era Cruyff y bien más, ¿no? Y creo que era justo lo contrario, porque la batería de jugadores, bueno, tendría que ponerme de pie, Ari Hahn, Johnny Rep, Rensenbrink, Jansen, Van Hanegem, los Van de Kerkhoff, bueno, no eran precisamente unos cojos, ¿no? No, desde luego. Ahora, la selección del 78 era muy diferente en su forma de jugar también a la del 74. Quizás ya no tenía tantas grandes figuras, era un equipazo igual, pero faltaban algunos de los que habían sido estrellas 4 años antes. Y además, el Cruyff 2.0, que fue Rensenbrink en ese Mundial de Argentina, fue el jugador que más asistencias dio. Entonces estamos ante un jugador que era líder, que los ataques pasaban por él, que era el más creativo, el que podía iniciar las jugadas en el medio campo para enganchar con la delantera y el que finalizaba jugadas también, o el que daba el último pase. Jugador completísimo. Y fíjate que le pegaba con las 2 piernas también, pero era, como dije antes, principalmente zurdo. Así es, porque podemos decir, 2 versiones de Rensenbrink y ya vamos un poco hilándola con la cronología histórica. El Rensenbrink primero que vamos a ver en Holanda. Bueno, hay que decir también lo primero, que él, contrariamente al resto o la mayoría de jugadores, su carrera no la hizo en Holanda, sino que la hizo en Bélgica. Claro. Y lo sorprendente es que, siendo la máxima figura del Anderlecht de todos los tiempos, él empezó en Bélgica en el Brujas. Entonces, en el Brujas, evidentemente, jugó poco tiempo. Ganó 2 títulos de liga con el Anderlecht, que me parecen pocos para el nivel que tenía, pero también demuestra el nivel que tenía el fútbol belga. Porque esa es otra cuestión, que hoy hablas de la liga belga y parece que es una liga que no tiene mucha importancia y que no son rivales de consideración. Pero el Anderlecht, bicampeón de la Recopa en esos años, capaz de ganarle a cualquiera, le ganó al Bayern Múnich en la Supercopa, le ganó al Liverpool en la Supercopa. El Brujas llegó a la final de la Copa de Europa también, sí, en 1978. Entonces estamos, el Standard de Lieja fue finalista de la Recopa de Europa frente al Barcelona en el 81, o 82, ¿no? 82. Sí. Y además tuvo la mala fortuna de jugar la final en el Camp Nou, porque era donde se iba a jugar la final, llega al Barcelona y claro, juega en casa. Y le costó al Barcelona derrotar al Standard de Lieja. Entonces, por eso digo que la liga belga era importante y los jugadores que destacaban en esa liga eran jugadores buenos de verdad.
y Rensenbrink era probablemente el mejor de ese campeonato. Y lo que dices de que no jugaba en Holanda o en un equipo holandés, en ese equipo del 74, quizás le perjudicó un poco, porque él no conocía los sistemas, ni conocía el fútbol holandés dentro del campo, como lo podían conocer sus compañeros del Ajax, que ya venían haciendo algo muy parecido a lo que hizo la selección del 74, ya lo venían haciendo en el Ajax. Con los del Feyenoord pasaba 3/4 de lo mismo. Pero él venía de otro fútbol. Entonces era como el incorporado que tenía que adaptarse, pero que además era a lo mejor un poco desconocido para la afición, porque en aquella época, ahora no hay jugadores desconocidos, pero en aquella ya época conocemos que todo. se veía mucho menos fútbol y no veíamos ligas de todos los demás países. A veces ni siquiera veíamos la liga del país en el que estábamos, Sí. porque no se transmitía en directo. Entonces, aunque estuviera en un país vecino, posiblemente fuera poco conocido para los holandeses. Permíteme, Carlos, voy a ir saludando también a la gente que se incorpora en el chat, que nos comenta y nos acompaña aquí esta tarde. Por ejemplo, como el amigo en RH, como el Rincón de Biduque, como Brian Plan. Muchas gracias a todos los que os sumáis por aquí. Nuestro amigo Gerardo Ratón. Nos apunta también aquí al Malina, finalista de Recopa. Eso será un poquito después, 88. Y más, bueno, ganó la Recopa del 88. Y bueno, como digo, otro fútbol, pues como el polaco, como el húngaro, ¿no? Que parece que ha quedado un poco enterrado en la historia y nosotros estamos aquí un poco para hacerle justicia, ¿no? Para reivindicar esa bandera, ¿no? Y también el fútbol soviético, ¿no? Que tú eres un gran admirador del Dinamo de Kiev, ¿no? Con Bloquín, sobre todo. Sí, vamos, ya lo adelanté antes que para mí, probablemente, mira, otro equipo que se me ocurrió que, además, en la misma época, que era un grandísimo equipo y no ganó la Copa de Europa, el Saint-Étienne. Entonces Sí. tenemos en esa época al Anderlecht, al Dinamo de Kiev y al Saint-Étienne. Tres grandísimos equipos que se disputan, yo creo que el título de mejor equipo que jamás ganó la Copa de Europa. Y ya que hablábamos de fútbol belga, tenemos que recordar que la selección fue finalista de la Eurocopa en 1980, que pierde frente a Alemania Federal, y luego los buenos mundiales que hizo en 1982 y 1986. En el 86 fue semifinalista. O sea que estamos hablando de una época dorada del fútbol belga. Y que casi deja fuera a Holanda para el Mundial 74. Que esa es una anécdota que ha quedado un partido que ha quedado un poco enterrado, oscurecido, pero por poco no tenemos naranja mecánica en el 74 por mediación de Bélgica. Como tú dices, en este Mundial 74, bueno, Rensenbrink es titular, juega todos los partidos y empezamos a ver un fútbol que nos saca los ojos de la órbita, ¿no? Porque más allá del preciosismo y de la calidad, esa variación de posiciones, esa mutabilidad dentro del campo, eso era algo, bueno, que nunca visto hasta la fecha. No, fue tremendo. Creo que, además, hablando de los partidos de clasificación, creo que Holanda no le gana ninguno de los dos partidos a Bélgica. Creo que empatan ambos partidos, si no me equivoco. Y creo que Holanda clasifica por diferencia de goles. Si me equivoco, que algún espectador nos corrija con un mensaje. Pero yo creo que fue así. Sí, desde luego. El Rensenbrink se pierde un solo partido. Juega todos los demás. Juega Kaiser un partido en ese mundial. Y sí, desde luego, era un estilo que no se había visto. Y como dije antes, que el fútbol se veía poco y no conocía más a los jugadores extranjeros, ni a los equipos, ni a las selecciones. Cuando de repente enciendes la televisión a ver un partido de la Copa del Mundo y te encuentras con eso que hizo Holanda, que fue tan diferente y con un ritmo tan alto también, el primer partido, lamentablemente para mí, fue contra Uruguay. Y lo avasalló. No te quería sacar el tema. Tenía que salir, pero... claro. Pero es que fue uno de los mayores baños que ha habido en la historia de los mundiales, yo creo. Pero porque, en parte, por lo que dije antes, que los rivales no se conocían, no se veían. Entonces, cuando Holanda juega con ese dinamismo, ese adelantamiento de líneas, esa presión al balón, porque
no era un adelantamiento únicamente con la finalidad de dejar en fuera de juego al rival, era un adelantamiento en masa, en grupo, al balón, para poner en dificultades al poseedor de la pelota y hacerle perder la posesión. Porque muchas veces esa presión se producía en campo rival. Quiere decir que no podía haber fuera de juego y sin embargo lo hacían. Y abrumaban al rival de esa manera y no le daban opciones de jugar la pelota o de conectar con un compañero, y mucho menos si eso ocurría ante un rival que fue sorprendido por la forma de jugar de Holanda. Que además adoptó un sistema de 3-4-3, yo creo. Es muy difícil decir exactamente cómo jugaba aquella Holanda. Muy difícil porque cada uno tendrá su idea de cómo jugaba, porque era un intercambio tan grande de posiciones y constante que queda abierto a muchas interpretaciones. Parecía un caos con orden, parecía, ¿no? Y yo lo veo así. Yo creo que jugaba un 3-4-3 con un mediocampo casi en un cuadrado, 2-2. Pero claro, es que hablar de posiciones es casi insultar a Michels y al fútbol holandés, porque se movían con muchísima libertad. Yo me río porque tengo aquí preparada una cosa que tú no sabías, que yo normalmente con un diseño de un campo virtual intento o he cometido la osadía de intentar ubicar tácticamente al equipo, pero es lo que tú dices, es un auténtico caos. Te lo voy a enseñar por aquí, a ver si tú lo puedes ver también o sea, claro, tú lo vas a ver un poco más en pequeñito y yo lo tengo más en grande. Sí. Una auténtica herejía por mi parte, situar pues nada, una defensa de 3 con Surby, Kroll y Ritzberger. Medio campo. Bueno, lo he puesto en rombo un poco al hilo de lo que hacía Cruyff con el Barça, quizás. Con Nesken y Jansen, aunque probablemente jugaban más a la misma línea, a la misma altura. Van Hanegem, que es uno de mis favoritos. Ari Hahn, que también lo vamos a ver ahora en el Anderlecht. Y arriba, bueno, igual, para quitarse el sombrero, ¿no? Johnny Rep, Johan Cruyff, que bueno, poner a Cruyff de 9, pues nada, que lo mismo te lo encontrabas en el punto de penalti que sacando el balón desde atrás, ¿no? Y, por supuesto, Rensenbrink, como tú dices, un poco más escorado a la izquierda, pero con tendencia a irse al centro y a ser protagonista, ¿no? Sí, mira, por delante. Porque con Eskens también ocurría algo que era muy curioso, y era por su estilo de juego, que era muy físico, era muy luchador, y uno lo asocia más con un jugador recuperador. El aspecto, además, era del bregador del centro del campo. Y, sin embargo, era muchas veces el que más llegaba al área rival. Y luego la posición de Hahn y Van Hanegem depende del partido. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces Hahn, que era un jugador con capacidad de llegar al arco rival y con un disparo potentísimo, bueno, del Mundial del 78 marca un fenomenal gol, sí. creo que es contra Italia, si no me equivoco. De Italia. Y Hahn en algunos partidos era el que se metía entre los defensas para compensar esa línea de 3, porque es que hoy en día, cuando se juega con línea de 3, se juega con 2 carrileros, para que las bandas estén protegidas. Este equipo no tenía carrileros. No tenía, o sea, Rep, que lo vemos ahí, no bajaba al lateral derecho. Bueno, era en algunos momentos porque todos hacían todo, pero no era él no era el encargado de cubrir ese espacio. Lo cubría en algunos momentos, cuando por ejemplo, Hahn no podía bajar a incrustarse entre los defensas, o cuando Van Hanegem no lo lograba, porque en otros partidos, Van Hanegem, que era muy creativo, un zurdo maravilloso, otros de los que tendría que estar en esa lista de mejores jugadores holandeses de todos los tiempos, pero otro gran olvidado, a veces era él el que bajaba, incluso a cubrir el lateral izquierdo. Entonces, bueno, fíjate que yo sí haría un cambio con respecto a la línea de 3, porque del Mundial del 74 al Mundial del 78, Kroll cambia la posición. En el 74 ocupa la posición de central izquierdo. Sí. Con mucha subida, porque además es increíble, jugaban con 3 y sin carrileros, y sin embargo, el central, tanto por la derecha como por la izquierda, subía como si fuera un extremo. O sea, dejando totalmente... No. Ahí no había miedo. No había miedo para nada. Y luego, en el Mundial del 78, Kroll se convierte en líbero.
fantástico líbero, además. Bueno, fantástico donde lo pusieras. Sí, ese era tremendo. También estaba la baja de Hulshop, ¿no? De Barry Hulshop, ¿no? Que era otro central potentísimo en el Ajax y que ahí sí hubiera desviado más a Kroll hacia la izquierda. Riksbergen tampoco era cojo, también lo hacía muy bien el rubio del Feyenoord y es un equipo, pues nada, para la historia y parte de él, pues ahí tenemos al amigo Rosenbrink, pues liando la traca y lástima, pues evidentemente en la final, bueno, lástima. Alemania jugó sus bazas y bueno, no hemos hablado del portero. Tú sabes que no le tengo mucha estima yo al portero, a John Bloe. No, y tienes toda la razón. Mira, ha habido grandes equipos que han llegado lejos con porteros flojos. Creo que el caso más claro es el de Brasil en 1970 con Félix. Sí. Que gana el Mundial y tampoco le meten muchos goles a Brasil. Fíjate que en un partido tan cerrado como el de grupo con Inglaterra, contra una selección potente como era Inglaterra en aquel entonces, hay muchos ingleses que opinan que la selección del 70 era mejor que la que ganó el Mundial en 1966. Y sin embargo, Brasil con Félix mantiene la portería a cero. Ha habido muchos equipos que han sido tan buenos con la pelota que han podido permitirse el lujo de tener un portero flojo. Y creo que esto le pasó a Holanda. Además de ser buena la selección con la pelota, es una selección que, por las razones que ya mencionamos antes, no dejaba jugar al rival. Entonces, no te dejaba llegar, porque te cortaba las alas en la mitad del campo o en tu propio campo. Entonces, las llegadas que podían tener a la portería holandesa eran mínimas. Sí, yo además me gusta siempre añadir que era un equipo que no rehusaba el contacto físico. Por ejemplo, la batalla de Dortmund entre Holanda y Brasil, ¿no? Un equipo que no rehuía ni mucho menos el choque, la pelea, que no era como se suele decir, unas primadonas, ¿no? Que fueran unos y que no metían la pierna, todo lo contrario, ¿no? El equipo también con mucho carácter. ¿Sabes, José, que eso que has dicho me parece muy importante? Porque creo que hay mucha gente, y creo que la mayoría, está equivocada cuando recuerda esta selección. Porque cuando España juega la final en Sudáfrica contra Holanda, y Holanda reparte un poco, en algunos momentos reparte bastante, me acuerdo haber escuchado a gente decir, una selección holandesa que pega, qué raro, y que como que si hubiera sido ir en contra de la historia del fútbol holandés. No, todo lo contrario. La selección holandesa del 74, la gran holandesa, la naranja mecánica, la admirada por todo el mundo, era durísima, como dijiste tú. Entraban duro al balón, pero si tenían que entrar duro al rival, lo hacían. Y en 1978 era lo mismo. Yo no recuerdo muchas selecciones holandesas que no fueran duras. No, y que además no es que fuera su propósito, pero si había que ir al fango, ahí estaban ellos para meterse. Muestra, como te digo, ese recordadísimo Holanda-Brasil, que no les importa para nada ir a la guerra. Y bueno, al final, yo creo que también forma parte de la historia o de la idiosincrasia del fútbol neerlandés, que como tú bien dices, no era solamente jugar de tacón o jugar preciosista o jugar bonito, sino que también cuando había que meter la pierna, ahí estaban. Y como digo, fíjate, dime. No, te iba a decir que ese partido al que aludiste antes, Brasil, Holanda, evidentemente empieza a recibir golpes de Brasil porque Brasil no podía con Holanda y Holanda devuelve. Entonces el partido se hace muy bronco. ¿Y qué pasa? Que Rensenbrink sale tocado. Y Rensenbrink no estaba en condiciones de jugar la final contra Alemania Federal. Entonces, evidentemente, Michels lo quiere incluir en el equipo porque era pieza clave y tiene que salir del partido en el descanso. Quiere decir que Holanda jugó disminuida, porque aunque jugó el primer tiempo, no lo pudo jugar en sus mejores condiciones, y en la segunda parte no estuvo. ¿Qué hubiera sido de Holanda con un Rensenbrink en plenitud? Pues quizás la historia hubiera sido otra, quizás Holanda hubiera ganado esa final. Fíjate la importancia de este jugador, la importancia de Rensenbrink,
que igual, si los brasileños no le hubieran pegado tanto, Holanda hubiera podido salir campeona del mundo en 1974. O sea, los alemanes deberían de darle las gracias a los brasileños y no deberían de haberle metido 7 como hicieron en 2014. Ya no tenían memoria, se le olvidó el favorcito. Sí, la verdad es que Rosenborg no luce nada en la final, pero como tú bien dices, bastante disminuido y bueno, evidentemente pues no lució tanto. Sí lo vamos a ver luciendo. Bueno, es curioso porque va a estar en la Eurocopa el 76, la famosa que gana Checoslovaquia, bueno, con un formato diferente, que era el de la Final Four, entre los 4 mejores. Ahí no va a marcar en la semi contra República Checa, sí, contra Checoslovaquia, que pierde en la prórroga, pero sí va a estar va a marcar y de qué manera en los cuartos de final contra Bélgica de nuevo, donde ahora sí les va a arrasar, van a cobrarse toda la venganza y le va a ganar por 5-0 y hat-trick de Rosenborg, ¿no? Algo que ya no era noticia, ¿no? Que goleara. No, tenía una frialdad delante de la portería. Hay jugadores que cuando se les presenta una ocasión de gol, parece que tuvieran 1 o 2 segundos más que todos los demás jugadores. Parece que se parara el tiempo y que puedan elegir cómo van a definir. Rensenbrink era uno de ellos. Era un maestro delante de la portería. Definía con mucha tranquilidad. Y él tenía sus llegadas, además, porque precisamente en el equipo del 74, él fue quizás el jugador más posicional de ese equipo, mientras que todos iban intercambiando posiciones. Rensenbrink tenía el encargo de jugar en banda izquierda, pero sin volver, sin defender la banda. Sin embargo, en 1978, ya cuando no está Cruyff, digamos que coge la batuta Rensenbrink y lo vemos un jugador todoterreno, un jugador que se mueve por todo el campo, arrancando muchas veces desde la izquierda, sí, es verdad, pero que luego se metía en diagonal, que aparecía en la posición de delantero centro, en la media punta, incluso en el círculo central, y por eso decía que no solo por estilo, por físico, por cualidades, sino también por su sentido táctico, se parecía mucho a Johan Cruyff. Sí, en este caso, un poco la posición y el liderazgo lo adquirió Rosenborg, también un poco por el sustituto de Cruyff en el campo, era Van de Kerkhoff, ¿no? Que quizás sí era más tendente a jugar a la banda y en este caso pues liberaba la posición de Rosenborg y así lo vamos a ver en el Mundial 78, donde va a meter 5 goles y sobre todo uno muy especial, ¿no? Que no le valió para nada, pero ha quedado en la historia de los mundiales. No sé si sabes a cuál me refiero. No, cuéntamelo, que ahora mismo no sé a qué te refieres. Es el gol 1000 de los mundiales. Ah, bueno, es verdad. El gol 1000 contra un equipo del que otro día te tengo que robar un rato para que me hable de la selección de Escocia, porque yo esta historia se la conto a mi mujer y ella piensa que es mentira, en el que los aficionados escoceses estaban plenamente convencidos de que su selección Escocia iba a ganar el mundial y probablemente motivos y jugadores no le faltaban para ello. Sí, dijimos antes que hay un gran desconocimiento de lo que fue el fútbol belga, de lo que fueron algunos equipos de ese país. También creo que hay un desconocimiento de lo que fue el fútbol escocés, porque es cierto que si en los últimos, ¿qué podemos decir? 20, 30 años quizás, 30 años probablemente, Escocia no ha sido nada internacionalmente. Más atrás, ha sido una selección de mucho nivel. El fútbol escocés. Celtic fue campeón de Europa, el primer campeón británico. Rangers ganó la Supercopa. Pero más allá de esos triunfos, el fútbol escocés siempre ha producido jugadores muy técnicos, más técnicos que los ingleses. Entonces yo recuerdo hace poco un partido de la liga inglesa y había un jugador escocés, ahora no recuerdo quién era, que es bastante técnico. Gilmour, del Chelsea, que está, ¿sí? Creo que sigue cedido en el Norwich. Y comentaron en televisión que qué extraño que iba en contra de lo que es el fútbol escocés porque es técnico. Y evidentemente no es así. O sea, el fútbol escocés no es un fútbol de fuerza y patadón,
que es lo que piensan muchos hoy en día. Todo lo contrario, el fútbol escocés, Escocia le enseñó al resto del mundo a jugar al fútbol. Sí. No sé quién comentó una vez que, o creo que Valdano, creo que dijo algo así como que los ingleses inventaron el fútbol y los escoceses inventaron el pase. Sí, sí, y es cierto. Y la gran... los grandes equipos de Europa Central de los años 20 y 30, hasta los años 50, Hungría, por ejemplo, la Austria de los años 30, tenían influencia escocesa. Y jugaban como jugaban gracias a entrenadores que habían tenido influencia escocesa o eran escoceses y que habían ido a esa región de Europa. El fútbol danubiano tiene mucho que agradecer a Escocia. Y por eso digo que enseñaron al resto del mundo a jugar al fútbol, porque eran futbolistas que dominaban la pelota, que la pasaban. No era golpear hacia adelante y correr detrás, como hacían muchos en aquella época. Fueron los primeros que fueron los inventores del tiki-taka, digamos, por llamarle de alguna manera. Sí. Sí. Bueno, pues grandes nombres de la época, que bueno, muchos de ellos estaban en el gran Liverpool de finales de los 70, ¿no? Graham Souness, Terry McDermott, bueno, Kenny Dalglish, ¿no? Que vamos, igual nos tenemos que poner de pie para hablar de todos ellos. Y ante esa Escocia, y una Escocia, pues eso, que generó tanta expectación que, como digo, muchos aficionados se entramparon, como suele decir, para ir a ver lo que iba a ser un acontecimiento único en la vida, que iba a ser, bueno, como nosotros si hubiéramos ido a Sudáfrica, ¿no? Pues nos hubiéramos hipotecado para ver a Escocia, en este caso, campeón en el 78, pero creo que la cosa se torció un poco. Se torció desde el primer momento, porque Perú le ganó 3-1 y jugó muy bien, aparte de un equipazo el peruano. Sí. Pero Escocia tenía un centro del campo que podía ser la envidia del resto del mundo. Tenía una calidad increíble. Tú ya nombraste a algunos jugadores. Estaba Archie Gemmill. Escocia le gana a Holanda. Le gana 3-2. Y le faltó un gol para eliminar a Holanda y clasificar a Escocia. Y creo que iba ganando en un momento por 3-1. O sea que la ventaja la tenía, la necesaria para clasificar y dejar fuera a Holanda. Pero luego llega el segundo gol holandés y quedan fuera los escoceses. Pero sí, tenían Bruce Rioch, Archie Gemmill, Graham Souness, Don Masson. Es que con técnica, una calidad de pase, una visión, realmente ese era un gran centro del campo. Una defensa dura, una defensa sólida. Quizás fallaba un poquito el portero y le faltaba un poquito de gol. Pero una selección que te podía bailar. Con Joe Jordan, ¿no? En la delantera, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, al final en ese mundial marca 5 goles, el hat-trick ante Irán, que hemos dicho ante Escocia, luego un gol también en la segunda fase creo que con el partido con Austria, y bueno, avanza, al final el empate contra Italia le hace llegar a la final, bueno, que ya hemos recordado muchas veces, hemos hablado de ella, y bueno, al final es el punto central o el motivo por el que estamos aquí reunidos, es ese palo de Rensenbrink que bueno, no sé cómo ve esa jugada. Al principio de las primeras entrevistas tuvimos a nuestro amigo Fabián Armillo de Argentina y nos contó de primera mano cómo fue esa jugada porque él estaba allí. O sea sí, que... Yo no estaba, pero lo vi en directo en televisión. Tú seguramente eres demasiado joven para... Yo no había nacido todavía. Estaba en camino. Pero me acuerdo que fue un momento en el que... Esos momentos en el deporte que parece que se detiene el tiempo y que recuerdas para siempre. Y me quedé sin aire porque Argentina tenía que ganar ese mundial. Era en ese momento o nunca. Porque Argentina había tenido grandes selecciones y había fracasado siempre en los mundiales. Estaba evidentemente hecho para que ganara, como pasa siempre con el organizador, que tiene algunos empujoncitos por el camino, ¿no? Algunas ayuditas. Y que perdiera la final era impensable. Yo creo que nadie tenía
en la cabeza la posibilidad de que Holanda ganara. Pero es que además, hablamos del palo de Rensenbrink, fue en el último minuto. Sí. O sea, Argentina no hubiera tenido tiempo para reaccionar. Entonces, cuando de repente, porque llega de la nada, hay una pelota que parece que no se puede convertir en una situación de gol, pero Rensenbrink de alguna manera estira la pierna y golpea, yo no sé si con la suela o con la puntera, y cuando quieres reaccionar, la pelota ya ha pegado en el palo y ha salido. Y dices, es que podría haber sido el gol de la victoria. Sí. Y yo creo que todo el mundo se quedó sin palabras. Todos tardamos en reaccionar unos segundos. Un momento histórico. Así es, sí, que hubiera sido un maracanazo, ¿no? 2.0, ¿no? Hubiera sido como el gol de Guilla, pero 28 años después, en una circunstancia pues parecida, ¿no? Con el anfitrión, con todo de cara. Y bueno, yo siempre empatizo un poco más con el perdedor y en este caso, pues bueno, la verdad es que da bastante rabia porque, bueno, al fin y al cabo también parecía la típica, ¿no? Que a Holanda como que le debían una, ¿no? Después de lo sucedido en el 74 y, hombre, no te iba a decir en 2010, no, pero si hubiera ganado esa del 78, bueno, pues yo creo que también todos estaríamos un poco más contentos, ¿no? Pero no se dio y... Además, en esa final, bueno, Argentina se adelanta, pero en el segundo tiempo domina Holanda, prácticamente de comienzo Sí. hasta el final del partido. En parte, supongo que porque Argentina se echó atrás a aguantar la ventaja, pero también el empuje de un gran equipo como era esa Holanda contribuyó a que Argentina igual no tuviera más remedio que jugar atrás. Y fíjate que hemos hablado de estas dos selecciones holandesas, la del 74 y la del 78, con su gran flexibilidad, juego fluido, y sin delantero centro, sin un delantero centro real, porque Van der Kerkhoff lo era más, pero bueno, y jugaba su hermano gemelo también, que jugaba en banda derecha, eran René y Billy. Pero para el segundo tiempo, Holanda recurre a un Joe Jordan, a un delantero centro sí. grandote, Dirk Naninga, que es además el que consigue el empate de un cabezazo. Entonces, como si Holanda, en cierto modo, hubiera traicionado un poco su filosofía para salvar el partido y casi le sale bien. Porque consiguió empatar el partido. Lo que pasa es que en la prórroga Argentina arrasa. Sí, al final aparece el matador, Alberto Kempe y Bertoni la liquida, ¿no? Pero claro, esa jugada de Rensenbrink, bueno, se va a quedar ahí icónica y, bueno, de alguna forma, totalmente modesta como es la mía, pues le damos un poquito de su hueco, ¿no? O su espacio merecido dentro de la historia del fútbol mundial. Pero bueno, así se escribe la historia también, ¿no? A base también de UIS, ¿no? Y de casi título, ¿no? Mira a ver si te gusta esto que te voy a poner aquí. Bueno, coméntanos si quieres. Y yo mientras te voy a enseñar aquí una cosa, a ver si esta alineación te suena de algo. A ver si consigo verla primero. Sí, es que también... Bueno, sí, el Anderlecht, sí. Rápidamente la has reconocido. Sí, el Anderlecht. Sí, qué equipazo. De verdad. Ese es el de la final del 76, si no me equivoco. Sí, correcto. Sí. Ese es el equipo que juega frente al West Ham United y gana 4-2. Sí, que por cierto es otro partido que recomiendo a todo el mundo ver. Anoche me lo puse también un poco al hilo de lo que íbamos a hacer hoy. Y luego dije, bueno, voy a ver un poco los dos equipos, ¿no? Y luego pensé, digo, no, hombre, si viene Carlos, no hace falta hablar del West Ham. Y luego tardé un segundo en reaccionar y dije, pero a ver, ¿qué le voy a explicar yo a Carlos de ese West Ham? Que tú, bueno, para la gente además, que no te voy a contar algo que seguramente no sabes o no recuerdas, pero ese West Ham juega la Recopa porque le gana la final de la FA Cup a mi equipo, al Fulham. Uf, esa no... Sí. Muy mal, ¿eh? Muy mal. El Fulham llegó a la final. La segunda final entre dos equipos de Londres, la primera había sido en el año 67 entre Chelsea y Tottenham, y la segunda fue en 1975 entre el West Ham United y Fulham. Fulham en segunda división en aquel momento, como ahora, el West Ham en primera. Después, en el año 80, West Ham ganaría la FA Cup siendo equipo de segunda división y le gana al Arsenal en otra final londinense.
Pero sí, yo fui a esa final la primera vez en la historia y la única en la que Fulham llega a la final de la FA Cup y juega en Wembley. Luego ha jugado en Wembley en playoffs y cosas por el estilo. Pero digamos, jugar en Wembley de verdad es jugar una final de Copa, no es jugar un playoff. Y fue la única vez. Y sí, y el West Ham ganó 2-0. Y con 2 goles de Alan Taylor, un jugador, fíjate, que habían fichado del Rochdale, un equipo de 4ª división en aquel entonces. Y marcó los 2 goles que le dieron la Copa. Y gracias a eso el West Ham juega la Recopa, llega a la final y se mide a esta máquina de hacer fútbol que era el Anderlecht. Así es, bueno, yo también cometí la osadía de intentar ubicarlo dentro del juego. Ahí en punta vais a ver a Ari Hahn, que es el mismo Hahn que vamos a ver en Holanda, pero una función un poquito más ofensiva, ¿no? Más desplegada hacia el ataque, aunque muchas veces venía hacia atrás, como esos falsos 9, ¿no? Tan mencionados muchas veces, que luego liberaba hacia Rosenbrink, que aquí sí era la estrella del equipo. Sí, yo igual lo retrasaría un poquito en el campo y adelantaría a Van der Elst. Sí, porque, sí, igual sí, y a Van der Elst por ahí un poquito más arriba, sí, y a Ressel igual lo bajaba un poquito. Sí, son pequeños detalles, ¿no? Matices. Así yo creo que era como jugaba principalmente, pero claro, estamos hablando de un equipo que Han igual se metía un poquito más a la derecha de Cook, pero claro, que era un equipo con unos recursos, un centro del campo fantástico. Es que estamos hablando de Ari Han y de Cook, sí. y fíjate que estaba Vercauteren, que no sí, juega. Sí, luego entraría la segunda parte y Claro, luego también este Ressel, que también era un holandés, y Ruiter, el portero. sí. Jan Ruiter, que también era de estos porteros que yo siempre reivindico que nunca jugaron en la selección, para el que piense que solo John Blow era el único portero disponible. Y estaba no sé, Grafland, por ejemplo, del Feyenoord, o bueno, Stui, ¿no? Que nunca fue internacional. El portero de las 3 Copas de Europa del Haya, Stui nunca fue internacional, ¿no? Y siempre está la leyenda esta negra de que jugaba John Blow porque era amigo del flaco, ¿no? Bueno, sí, tardó Holanda en producir buenos porteros, ¿verdad? Sí. Schreibers estaba también, ese que era muy, muy corpulento, el rubio, que en realidad en el 78 fue como titular, pero se lesiona y acaba jugando Youngblood otra vez. Ese equipo del Anderlecht, que como dije, tenía un centro del campo impresionante con Han, con Cook, Dox, era además un equipo hecho para el contraataque, y a West Ham lo fulmina a la contra, porque tenía, además de la calidad de Rensenbrink, que podía bajar a 3/4 de campo o más atrás incluso y meter pases que partían la defensa en 2, tenía al fabuloso François Van der Elst, que aquí muchas veces también hay una pequeña confusión, porque en la selección belga de años después, incluso creo que la que juega contra España, hay un Frankie Van der Elst, no es el mismo jugador, este es François Van der Elst, y este era más extremo derecho, pero jugó gran parte del partido como delantero centro, o sea, entró mucho por el medio. Tenía un regate en seco, en corto y buena velocidad. Marca, si no me equivoco, 2 goles, François Van der Elst, en esta final. Y claro, tenía la capacidad, este Anderlecht, de dominar los partidos, adelantando mucho el equipo, aplicando en cierto modo la filosofía holandesa de abrumar al rival, pero también podía echarse atrás y salir en velocidad. Y yo creo que eligió principalmente hacer eso contra el West Ham, porque el Anderlecht todavía no se había mostrado por Europa. Y medirse a un rival inglés, yo creo que le hizo tener un poquito de temor, y optó por cuidarse atrás y hacer daño a la contra. Y así fue que ganó principalmente. Tuvo sus momentos de dominio. No quiero decir que haya hecho un partido defensivo. Tuvo sus momentos de dominio. Pero donde realmente le hizo daño fue con su juego a la contra. Sí, yo recomiendo... Por Van der Elst y Rensenbrink. Ahí está, yo recomiendo ver ese partido.
muy, muy movido, como tú bien dices, 4-2, que empezó ganando el West Ham, el gol de Holland, y luego comienza el Festival Rensenbrink. Primero, una sesión de Frank Lampard Senior, vamos a aclarar, de Frank Lampard, el padre de Frank Lampard, y ahí, pues nada, no perdona a Rensenbrink. Y luego, bueno, el primer gol de Van der Elst es un pase al espacio de Rensenbrink también, una definición espectacular de Van der Elst, que como tú dices, un jugador para quitarse el sombrero. Lo empata nuevamente el West Ham. Y luego ya, bueno, pues ya desatadísimo Rensenbrink, un penalti que le hacen, un penalti quizá un poco discutido, que también transforma. Y por último, pues Van der Elst va a meter el 4-2 a pase, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, también de Rensenbrink. Sí, dos goles y 2 asistencias, ¿no? Mayor influencia no puedes tener en una final, ¿no? No. Un jugador, como dice, espectacular, y un equipo, el Anderlecht, pues nada, que va a ganar, como dice, la Recopa 76, va a jugar la final del año siguiente, que la va a perder con el Hamburgo, es decir, que estamos hablando de un equipo, bueno, ciertamente hegemónico, ¿no? Y porque ese Hamburgo es el principio de lo que luego va a ser el finalista en el 80 y campeón en el 83, otro equipo del que otro día también merecería hacer un monográfico, ¿no? Del equipo de Maga, y en esos tiempos yo creo que estaba Kevin Keegan, ¿no? En el Hamburgo también. Sí, el equipo de Hrubesch también. Keegan no llega a ganar la Copa de Europa, me parece, pero estuvo, vamos, en el equipo hasta prácticamente ese momento. Luego se fue al Southampton. Pero sí, efectivamente, el Anderlecht, que juega 3 finales seguidas, gana 2 Supercopas. O sea, lo único que le faltó fue la Copa de Europa. Lo único que le faltó. Y fue una auténtica pena. Es que además muchas veces no jugaba la Copa de Europa. Porque ya comenté antes que Rensenbrink ganó 2 ligas. 2, quiere decir que en todos esos años tuvo 2 participaciones en Copa de Europa. Claro. Entonces, porque en aquel entonces jugaba uno, el campeón, no como ahora. Entonces, quizás si hubiera podido jugar en alguna oportunidad más, hubiéramos visto un Anderlecht, no sé, quizás que hubiera peleado por la máxima competición. Otro aspecto del juego de Rensenbrink que se me había olvidado ahora me vino a la cabeza, sus cambios de dirección y sobre todo de espalda al rival, como amagaba hacia un lado, salía por el otro y dejaba al rival muerto, o sea, sin posibilidad de disputarle la pelota. Es que tenía una variedad de regates enorme. Y en esa final, frente al West Ham, hablamos de los goles, hablamos de las asistencias, pero es que West Ham no puede con él en ningún momento. Es que se va de todos los jugadores que salen a marcarle y los deja en situaciones apretadas, con poco espacio, con esos cambios de dirección y esos movimientos en corto. A veces los dejaba mirando en la dirección contraria a los jugadores y él se iba con la pelota. Un espectáculo. Además, su movilidad le permitía no ser fácilmente detectable, ¿no? Dice, bueno, pues este era extremo izquierda. Bueno, pues ya sabías que había un lateral ahí que lo iba a sellar, o delantero centro, sino que igual te lo encontraba en la media punta o como delantero centro, como el primer gol el de 9, y otras veces se retrasa atrás para asistir en largo a Van der Elst, un jugador realmente, y como digo, no porque digamos que yo lo haya hecho mío a Rensenbrink, pero ciertamente un jugador a descubrir y a enamorarse de él, porque era totalmente de acuerdo, era algo indescifrable. Y otro espectáculo que dio en la final de la edición del 78, ya con uno de nuestros entrenadores favoritos también a los mandos, ¿no? Con Raymond Goethals. Sí, otro de los grandes del fútbol belga, ¿no? Y esa final la gana con más facilidad ante el Austria de Viena. Y la verdad que lo aplasta al Austria de Viena. Ya con algunos cambios en la alineación. Ese partido sí lo juega Vercauteren. Es que tú fíjate el centro del campo, Hahn, Cook y Vercauteren. Es que... Pues nada. Claro. ¿Cuántos equipos en Europa podían igualar eso? Y si encima tienes a Van der Elst y a Rensenbrink, es que... Y fichan también a Barry Nielsen, el danés, el delantero, o sea que ya completa un sexteto ofensivo, bueno, pues nada.
de los mejores de Claro. Europa. Sí, sí. No, un equipazo. Y la verdad que la final del Parque de los Príncipes tiene menos historia que la que juega ante el West Ham. También porque, es decir, no quiero decir con eso que el Austria de Viena fuera un mal rival. Evidentemente era menos rival que el West Ham. Pero también es que el Anderlecht había crecido. El Anderlecht, que gana la Recopa en el 76, digamos que estaba empezando sobre todo a nivel europeo, a creérselo, porque la calidad la tenía. Y ya en el 78, pues es un equipo que se cree capaz de ganarle a cualquiera y lo demuestra. Aparte tenía la espina clavada de la final del año anterior ante el Hamburgo. Así que sí, a mí me da muchísima pena que este equipo primero, que no haya conseguido una Copa de Europa y segundo, me da muchísima pena verlo en la actualidad. Pero claro, es que el fútbol ha cambiado tanto que las grandes ligas se llevan todo el dinero Sí, y basta que un equipo del estilo o del nivel económico del Anderlecht saque jugadores buenos para que se los quiten enseguida. sí, Fíjate, si al Ajax le muy difícil. cuesta, si al Ajax le cuesta retener sus jugadores y aún así los retiene más que el Anderlecht. Que Bueno, sacó a aquí, Lukaku, sacó a Company, eh, a Mitrovic. O sea, muchísimos jugadores. Se me olvidan muchos ahora, pero en los últimos, en este siglo, o sea, de la primera y segunda década de este siglo, sacó muchos buenos jugadores. Lo que pasa es que los tiene, vamos, no los tienen ni para terminar el primer tiempo. Y ya están sí, llegando con la chequera los clubes para llevarse sus grandes estrellas. sí, hoy por hoy parece complicado, ¿no? Que este tipo de clubes como, bueno, como tú has mencionado, como Dinamo Kiev, como Nottingham Forest, que hablamos un día también privado de ellos, o esta historia de la Cenicienta, ¿no? Como el Leicester, como, no sé, como el Dinamo Kiev, como Ferencváros, cualquiera de estos, que pueda ser aspirante al trono europeo, ¿no? Y estamos ilusionados con ese Ajax que este año está arrasando, al menos lo ha hecho en la primera fase, a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Que siempre es un aire fresco. Sí, vamos, yo espero y deseo que el Ajax gane la Copa de Europa, como también lo esperaba y lo deseaba cuando llegó a la semifinal hace unos años y perdió frente al Tottenham en Sí, el último minuto, el descuento, que era una pena, porque como mínimo merecía ese equipo, un auténtico equipazo, llegar a la final. Y visto lo visto, creo que la final hubiera sido mejor con el Ajax que con el Tottenham y probablemente le hubiera hecho mejor partido al Liverpool. Y ya que no pudo ser en ese entonces, ojalá sea este año, porque además son equipos que dan gusto ver, porque hacen un fútbol que en cierto modo recuerda a años pasados. Es un fútbol que no se parece tanto a lo que hacen los demás equipos. Es escuela, un fútbol fresco, ¿verdad? escuela Ajax, ¿no? Sí, Esa sí es de la de toda la vida. Esa sí es la sí. que tiene el aroma a esencia de buen fútbol. Bueno, mencionaba el Liverpool, Rensenbrink y el Anderlecht, que como tú bien dices, tenemos la espinita clavada de que no fueron campeones de la Copa de Europa, pero ¿qué pasó en las Supercopas del 76-78? Recordemos que la jugaba el ganador de la Copa Europa contra el ganador de la Recopa. Por tanto, en el 76 teníamos un Bayern de Múnich Anderlecht. Sí, y bueno, y lo gana bien Sí, el Anderlecht, gana bien el trofeo, superando a un Bayern Múnich que venía de ganar 3 Copas de Europa, o sea, no es poca cosa. Había ganado en el 74, en el 75 y en el 76, eh, derrotando a Atlético de Madrid, Leeds y Saint-Étienne. Y por eso decía que te he comentado alguna vez que el Bayern Múnich gana las finales que debe perder y pierde las que debe ganar. En el sí, 76 fue inferior al Saint-Étienne. En el 75 eh, al Leeds lo maltrata un poco el árbitro y sí, podría haber ganado el Leeds. Y en el 74, si no fuera por el gol en el descuento de Schwarzenbeck, también hubiera perdido. O sea que podría haber perdido esas 3 copas. Es increíble. perfectamente. Y sin embargo las gana y crea esa hegemonía del Bayern eh, que todos recordamos, ¿no? Bueno, y sí, gana esa Supercopa ante un grandísimo equipo. No olvidemos que era la columna vertebral de la Alemania que gana el Mundial en 1974.
Y en el 78, el equipo que mandaba en Europa, que era el Liverpool de los escoceses, precisamente, nada, otra exhibición de Ron Rosenbrink. Sí, sí, ganan, si no me equivoco, ganan 3-1 en casa y pierden 2-1 fuera, creo que fue Sí, así. sí. Y claro, superar a ese Liverpool era complicadísimo, porque ya se había trasladado esa hegemonía alemana, germana, se había trasladado a Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra empezó una fase de dominio de la Copa de Europa, con los 2 triunfos del Liverpool, y era un equipo muy sólido. Muchas veces lo veías jugar y pensabas o te preguntabas por dónde le entras a ese equipo, cómo haces para ganarle. Bueno, el Anderlecht supo ganarle y se llevó la copa, pero fíjate el mérito que tuvo ese Anderlecht, que el año anterior, cuando pierde la final con el Hamburgo juega la Supercopa con el Liverpool. Y el Liverpool, si no me equivoco, le gana 6-0 al Hamburgo. Sí, Quiere decir parece que 6. quiere decir que el Anderlecht derrota un año después a un equipo que fue capaz de meterle 6 al Hamburgo. Sí, un equipo para el recuerdo y es una pena que tan poca gente todavía sea capaz de valorar lo que fue aquel equipo. Sin duda que sí. Y luego, como tú dices, luego va a ganar la UEFA del 83 y bueno, luego también va a quedar un poco marcado por aquella remontada del Real Madrid, pero en un equipo ciertamente, como tú dices, peligrosísimo. Y bueno, para cerrar un poco este monográfico, este recuerdo que estamos haciendo hoy de la figura de Rensenbrink, hoy que se cumplen 2 años de su fallecimiento, bueno, nos hemos mencionado que fue Balón de Plata en el 76 y de bronce en el 78, entonces algo jugaba este tipo. Sí, y creo que además se puede decir que el Balón de Oro fue injusto con él, porque el hecho que no tuviera un Balón de Oro, sobre todo en 1978, que hizo un gran mundial, y se lo dieron a Keegan. Sí. Y con todo el respeto, creo que la diferencia entre Keegan y Rensenbrink es notable. Y Rensenbrink había hecho un gran mundial en 1978. Inglaterra ni siquiera fue. Entonces, no sé, es que ni siquiera fue Balón de Plata, es que fue Balón de Bronce. Creo que fue Krankel, me parece que fue el de plata. Un gran goleador. Y además, tú fíjate lo que son las cosas. Krankel seguramente gana ese Balón de Plata por el gran mundial que hace. Sí. Habiendo hecho quizás, bueno, por lo menos su equipo hizo menos que Rensenbrink y probablemente, perdón, que Holanda. Y probablemente Krankel haya hecho menos en ese mundial o hiciera menos que Rensenbrink. Entonces, a Krankel sí le valoraron el mundial de Argentina y le dieron el Balón de Plata. Y Rensenbrink, que fue un fenómeno, que marcó 5 goles y que llegó a la final y que casi la gana con ese palo de Rensenbrink, pues no le dieron el de oro. Bueno, imagínate que, bueno, con ese gol, evidentemente, por un lado, Rensenbrink hubiera tenido Balón de Oro y probablemente yo hubiera tenido que cambiar el nombre del programa. O sea que una por la otra, otra, lo damos por bien empleado. Y le hubieran prohibido la entrada a Argentina. Seguramente, claro. Te quitan el... No lo dejan regresar. Lo meten allí en alguna cárcel esta de Videla y compañía. Voy a saludar también aquí a la gente que ha estado con nosotros en el chat, como la gente de Teleclub, también nuestro amigo Tony Sánchez Martínez nos ha acompañado. Nos decían también por aquí, nos recordaban las equipaciones de Umbro, de Escocia. Pero Umbro sí. no es una marca inglesa, Umbro. Es inglesa. Yo he visto muchas veces... Ah, vale. Sí, porque he visto algunas veces el United también. Claro, creo que es inglesa porque se usaba mucho en aquella época. Entonces yo siempre pensé que era una marca inglesa. Nos recuerda también Gerardo Gatón por aquí a Archie, Archie Gemo, como hablaba antes. También nos deja aquí comentarios Juan, que nos dice unos Países Bajos que fueron casi siempre la eterna promesa, con esa excepción de la Euro 88 que también nos marcó a todos. Claro, es que es como todo, depende de la edad que tú tengas. Sí. Mira, ¿sabes lo que me gustaría añadir? Que a mí alguna vez me han dicho algunas personas que nadie se acuerda de los que pierden las finales, que solo se acuerda la gente de los ganadores. Pero yo siempre discuto eso porque me parece que Holanda
es la demostración de que eso no es verdad. Brasil en el 82 también creo que es un buen ejemplo, sin haber Sí, llegado ni tan siquiera a la final. Pero si a ti te dicen España 82, ¿tú qué dices? Brasil. Brasil. Si te dicen Alemania 74, ¿qué dices? Holanda. Exacto. Y yo creo Y que si, y es si lo te que pasa. pregunto por su, Por lo tanto, los perdedores no siempre pierden de verdad. y si te pregunto por Suiza 54, Ah, claro, Hungría. Hungría. Así es. No, no, por supuesto, ese es el legado, ¿no? Y mira, yo ya por último te tiro aquí una pregunta que el Rincón de Biduque, que te la tira con mala baba, ¿eh? Cruyff o Rensenbrink, ¿cuál de los dos crees que era mejor jugando? Bueno, Ahí la llevas. claro, no, es que Cruyff era Cruyff. Es que ya dije antes que Rensenbrink hubiera sido Cruyff si no hubiera existido Cruyff, pero como existió, Cruyff es el número uno del fútbol holandés y uno de los grandes de todos los tiempos, en el puñado de los mejores, ¿no? Pero no es hacerle de menos a Rensenbrink decir que no llegó a la altura de Cruyff, porque a la altura de Cruyff habrán llegado Muy poco, cuatro o cinco. muy poco, muy poco. Y nos pregunta también Gerardo si consideras que la edad de oro belga se acaba con el cabezazo de Gorri, que es Ah, el Mundial del 90. no lo sé, sí, puede ser, pero también las generaciones se acaban y se producen cambios, ¿no? Entonces, los buenos jugadores que tuvo Bélgica en la década de los 80 ya tuvo que ir renovándose y a un país tan chiquitito como Bélgica no le resulta tan fácil sacar tantos buenos jugadores al mismo tiempo, porque además tiene que ser al mismo tiempo, porque de nada te sirve tener dos, tres buenos si los demás no están al nivel. Entonces, igual que le pasó a Holanda en los años 70, que sacó esa increíble generación. Luego en los años 80 otra vez. Y creo que lo que hemos visto de la Holanda después del 88 es que sí ha tenido muchísimos buenos jugadores, pero no ha sacado una generación tan amplia. Y mientras que han sido buenos equipos, no han sido equipos bueno, iba a ser 11 figuras, 11 estrellas, tampoco en el 74 porque estaba Youngblood y estaba Surbier, pero que hacían lo que tenía que hacer Surbier y Jansen. Pero estamos hablando de a lo mejor 7 o quizás 8 fenómenos. Y eso no le ha vuelto a pasar a Holanda desde el año 88, ¿no? Sí ha tenido grandísimos jugadores, pero no ha reunido tantos como para de verdad poder considerarla campeona. Y también nos comenta aquí Hernán, que con cierta guasa, dice que con Van Breukelen hubieran ganado. En el 74, bueno, sí, probablemente. Probablemente, ¿eh? Sí. Probablemente. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente critica a Youngblood por el gol que le mete Müller en la final, porque se gira Müller y el disparo es suave, pero va muy angulado, y sobre todo como el giro fue tan rápido, yo creo que nadie esperaba ese disparo. Entonces, parece que Youngblood hubiera estado mal, pero no sé si igual ese gol también se lo hubieran metido a otros porteros. Y lo que pasa es que era un portero muy poco estético. Sí, y además Müller metía ese tipo de gol a todo el mundo. Sí, claro, claro. Sí, como el programa que hicimos en tu canal, del Marcado, hablando del torpedo, de la bomba, Eso es. y ya lo analizamos pormenorizadamente y evidentemente hacía goles como churros, o sea que a cualquier portero se le iba a meter. Sí, Por, sí. por cierto, antes de que ya nos vayamos, os dejo aquí el enlace del canal de Carlos, Desmarcado, en YouTube. Suscribiros sí o sí, no hay opción, o sea, no es, lo dejo para mañana, no, ahora voy, pincho el enlace y me meto, porque tenemos la enorme suerte de tenerlo en YouTube y disfrutar de sus comentarios. Y yo, aparte de darte las gracias por estar aquí, porque te he robado aquí una hora más media hora anterior que la gente no nos ha visto, en la que Carlos, bueno, se ha prestado y yo se lo solicité y él ha estado, como siempre, atento para participar en mi próximo libro, que bueno, el proyecto que saldrá el año que viene. Pues aparte, te tengo que agradecer enormemente que gracias a ti, gente como Julio Maldonado o Duncan Show, yo sé que soy muy repetitivo, que te lo digo muchas veces,
pero bueno, hoy te lo digo en público, que gracias a gente como tú que nos habéis hecho enamorarnos del fútbol internacional, del fútbol histórico y bueno, no me faltan palabras para agradecértelo. Nada, nada. La verdad que muchísimas gracias a ti. La verdad que nosotros en realidad no hicimos nada. Los que hacían, los que enganchaban de verdad eran los jugadores y los partidos, y nosotros lo único que hacíamos era como 3, 4, 5 amantes del fútbol, era divertirnos comentando lo que veíamos y dando nuestras opiniones. Y bueno, si a algunas personas les gustó aquello, pues me alegro muchísimo, pero también debo decir que nosotros lo pasamos muy bien haciéndolo. Y encima me pagaban por ello. La verdad que sí, nosotros, yo siempre te lo digo, tengo un grupo de amigos donde siempre recordamos toda aquella, entre comillas, batallita, todos esos programas en el fútbol mundial, en Formanía, en Canal Plus, o sea que estaremos eternamente agradecidos y yo personalmente pues te agradezco la deferencia que has tenido por pasarte hoy por el canal. Espero que haya estado bien, que no se te haya hecho muy pesado, eso es lo importante. No, todo lo contrario, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y cuando quieras. Si algún día quieres repetir, puedes contar conmigo. Hombre, igualmente te digo, en el mercado ya tú sabes que me tienes fichado, puedes ir cuando quieras. Y bueno, a todos, gracias por supuesto a toda la gente del chat que ha estado por aquí hoy. Y bueno, avanzaros que mañana, también, hoy hace un programa de lujo con Carlos, pero el de mañana no se queda atrás, porque mañana viene un jugador que fue campeón de Liga y también de Copa del Rey. O sea que, y el nombre no lo puedo decir porque solo lo saben los suscriptores del canal. Y ahora en privado yo te diré ahora quién es Carlos, pero a nivel público no lo voy a contar. Y mañana durante el día a través de redes sociales lo avanzaremos, pero como digo, todo un lujo el que vamos a tener mañana, como a Carlos Castellano, que lo hemos tenido hoy aquí en el programa. Carlos, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, un auténtico placer. Venga, señores, nos vemos mañana, 8 de la tarde, con el invitado sorpresa. Hasta luego.